vamos a sumar, hoy casi tuvimos como un hilo conductor de uno de los temas, ¿sí? Temático, digamos, hoy. Y me parece que está bueno porque hay como problemáticas y temáticas que nos interpelan desde distintos lugares, y que estamos hablando, el de la situación de las infancias y vista así de manera un poco más integral, desde la pobreza más extrema que estamos dando cuenta, la vulneración de todo tipo de derechos. Ayer nos decía una economista que cuando hablamos del hambre de las infancias es que se vulneraron un montón de derechos antes, ¿no? Y cuando hablamos de la violencia sexual, la explotación sexual, el abuso, la trata para la explotación sexual, estamos hablando también de un contexto realmente muy hasta difícil de abordarlo, muy difícil de abordarlo. Y en esa línea, para seguir aportando miradas y ayudando un poco a pensar, vamos a sumar a Rosaura Barrios, Rocha Barrios, que es docente investigadora del CONICET y del Instituto se me fue, el Instituto de... El IESI, ahí está, de nuestra universidad, para ayudarnos a pensar un poquito esto y a complejizar, como decía, a partir de la denuncia de este exdiputado provincial que está prófugo, y qué es lo que deberíamos estar mirando, cómo deberíamos estar abordando esta temática. Rosaura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el interés y para mí es un placer estar en esa universidad. Me encanta charlar con ustedes. Que además sos parte de la casa también, así que en algunos tramos de tu recorrido acá. Bueno, Rocha, ¿cómo estás viendo el tratamiento de este tipo de causas, más allá del caso en particular? Claro, sí, hay como muchas aristas ahí que se aprecian, ¿no? Bien decías que cuando llegamos a discutir esta instancia es porque previamente se vulneraron un montón de derechos. Hace poco hicimos con nuestro equipo de investigación, que está radicado en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos de la Universidad Nacional de Misiones y el CONICET, un relevamiento sobre los principales riesgos a los que están expuestas las infancias en la provincia de Misiones, y las principales problemáticas que aparecieron fueron una pobreza estructural profundamente arraigada en sectores, sobre todo del interior de la provincia, consumos ilegalizados de sustancias, la pedra particularmente en la provincia de Misiones, y índices de suicidio y autolesiones muy elevados en edades muy tempranas. Estos son, por ejemplo, las principales problemáticas que pudimos relevar a nivel provincia. Ahora, en cuanto al caso en particular, por ejemplo, ya bien se ha dicho, los medios masivos, algunos programas y algunos periodistas de manera bastante irresponsable han abordado esta cuestión, sobre todo calificando o tratando de dar características identitarias, por ejemplo, asociadas a la homosexualidad, a determinado tipo de prácticas pederastas como en este caso, por ejemplo, el consumo y el tráfico de imágenes. Entonces, una cosa igual que le veo bueno es que por lo menos se ha difundido de manera masiva que ya no hablamos de pornografía infantil, sino que hablamos de materiales de abuso y explotación sexual infantil. Y en esos términos pareciera, y quiero aportar por lo menos para charlar y pensar en voz alta con ustedes, que no es sorpresa que aparezcan estas personas, estos individuos, porque parece que nos caemos el catre y decimos, no puedo creer que haya esto acá, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de... la cultura lo sostiene. Hay determinadas acciones y procesos que en la cultura se sostiene esta práctica, como ser sexualizar a las infancias, utilizar modelos cada vez más niñas. Pensemos en la producción masiva. Series de Netflix, por ejemplo, o las mismas producciones de Cris Morena, Rebelde Way, se me viene a la cabeza, digamos, hay una serie de dispositivos que sostienen y legitiman la práctica de consumo de cuerpos de niños y niñas en clave sexual, ¿no? Claro. Entonces,
digo, estos no son monstruos, no son personas que son re locas y parece que salieron debajo de una piedra y no sabemos cómo llegaron hasta acá, sino que son, personajes que se sostienen en la cultura, ¿no? Sin ir más lejos, Lolita, recordemos ese viejo, ¿no? Ese viejo libro, de Nabokov. Exacto, sí, hay como para pensar varias cuestiones y también si hay algo que deja a la luz este caso, a mí siempre me gusta decirlo, es lo articulado que están los dispositivos para detectar esto. ¿Sí? Esto trasciende lo local, esto es una red, este caso en particular es enorme y tocó varios países y varias provincias y bueno, cómo se trabaja mancomunadamente cuando se trabaja mancomunadamente para frenar este tipo de delitos. Rosaura, una de las cosas que quizá más estremecen es un poco lo que vos estabas contando recién, es decir, la ubicación de las infancias, especialmente las infancias vulnerables, en el lugar de las mercancías además codiciadas por ciertos sectores, digamos, al tratarse de un consumo que como todo consumo de ciertas élites, me da la impresión incluso. Claro, sí, porque pensemos que esta es una forma de rapto de los cuerpos de niños y niñas para satisfacción sexual de un sector no menor, pero también pensemos en la cantidad de niños y niñas que son utilizadas para el tráfico en la frontera, Claro. de distintos tipos de, por ejemplo, de vino, los que van a cosechar arándanos, niños que cruzan al Brasil y trabajan en periodos altos de cosecha, los que trabajan acá en el interior de la provincia, en las secaderos, digamos, el secuestro del cuerpo del niño para satisfacción o para explotación de distintas formas. Este es uno más, digamos, es sistemático. Una entrevista anterior tuya decía, bueno, estamos ante un caso de emergencia, de alarma, esta es la punta, digamos, pero si vamos a ver el panorama, la estructura completa, ¿cuántos niños dijo UNICEF que no comían en Argentina, que se salteaban comida? Entonces, en este panorama no es algo aislado lo que está sucediendo. Ni casual. Bien sabemos que un niño insertado a la mirada atenta de los adultos, porque esto también es importante decirlo, los hijos no son de los padres y de las madres, los hijos, los niños, las niñas y los adolescentes, es responsabilidad de todos y todas. Una comunidad entera se debe dedicar a cuidar a los niños y niñas, y es eso a lo que adhirió Argentina en la Convención de Derecho del Niño y de la Niña. Entonces, y ni que hablar ahí la responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Para poder garantizar condiciones para que esas infancias puedan acceder a derechos. Totalmente. Porque un niño insertado no sucede eso. Rocha, vos hablabas de ese relevamiento donde están dando cuenta de los riesgos. Este es uno, pero hablabas de otros riesgos también que pudieron detectar. Contanos un poco de eso. Sí, hemos hablado sobre todo con operadores estatales, estos son articuladores en educación o personal que trabaja en territorio con las infancias. Sobre todo se acercan a determinados sectores, a determinadas comunidades, porque hay un número importante de niños y niñas que dejan de asistir a las escuelas. Entonces, se acercan estos operadores y nuestro equipo lo que hizo fue sistematizar qué es lo que estaba pasando con todos estos sectores y bueno, charlando con profesores, con maestros del interior, charlando con directores de escuela, pero también con personal del Ministerio de Educación de la provincia, pudimos constatar esto que les decía anteriormente, un consumo de sustancias ilegalizadas en determinados sectores de la provincia de Misiones, pero también hemos detectado, por ejemplo, hablando con personal de centros de salud, muchos niños en edad escolar que abandonan la escuela porque se van a cosechar, o porque sus familias deben ir a la tarefa, entonces ellos migran con la familia. Hemos detectado distintas situaciones en distintos sectores de la provincia de Misiones, pero también esto que les decía anteriormente, la utilización de niños y niñas para cosechar en Brasil, o para traficar vino, por ejemplo, soja. Hablabas también de algo que el fin de semana en el lanzamiento del Foro por la Niñez que se hizo en el Aristóbulo,
Alguien mencionó un dato sobre la cantidad de suicidios que se registró solamente estamos hablando de la zona centro de la provincia, que fue, o sea, como fue tan impactante que para poder repetirlo me gustaría tener datos oficiales, digamos. Pero ¿están viendo ustedes esto también de que la cantidad de suicidio o el suicidio aparece como tema, digamos, como problemática? Sí, aparece muy fuerte. Incluso el Ministerio de Educación de acá de la provincia ha elaborado un protocolo de intervención desde las escuelas, porque no solamente los suicidios, sino las autolesiones en edades muy tempranas. Exactamente. Entiendo que es la principal causa de muerte en menores de 11 años en la provincia de Misiones. Esto es una cifra muy elevada, pero también hay que tener en cuenta que a la hora de investigar este tema nos encontramos con el problema de la sistematización de datos, porque no todas las muertes de niños y niñas y adolescentes son registradas o caratuladas bajo esta denominación. Algunas entran por intoxicación, por ejemplo, y ahí ya perdemos ese dato. También hay que articular mucho con las instituciones del Estado para poder decir esto, pero según hay otro proyecto en la Facultad de Humanidades de Extensión que aborda esto y ellos también coinciden con este diagnóstico, en decir de que es una problemática ya que está recontrainstalada y todavía hay mucho miedo de abordarlo, de nombrarlo y de tratarlo en edades tempranas, ¿no? Tal cual. Y ahí volvemos a un tema que te planteaba Alicia al comienzo, ¿no? El tratamiento mediático, el tratamiento en los medios de todas estas cuestiones. Ustedes también han venido trabajando sobre esto, ¿no? Sobre la mediatización de estas situaciones. Sí, totalmente. Incluso, bueno, uno también pide respeto, pide formación, pide responsabilidad y sensibilidad a la hora de informar esto, pero también somos conscientes de la lógica de producción del medio. El periodista precarizado, del medio, ¿no? Como todo esto es caldo de cultivo ideal, perfecto para analizar también estas cuestiones, pero sí, sobre todo en medios nacionales que se hicieron eco de esto que está sucediendo en Misiones, ni hablar cuando legitiman algunos dichos en redes sociales de parte de la máxima figura de autoridad de este país. Hay como se banaliza demasiado este tema, algo tan hasta difícil hablarlo, ¿no? Y además yo pensaba, esto que vos planteás al final, estamos hablando de un tuit o de un X, un posteo de X del presidente, que ayer lo contábamos. Ayer lo mencionábamos. Haciendo un chiste con la causa del exdiputado Quisca, y me imaginaba cómo eso impacta también en las propias infancias y adolescencias que también consumen eso, digamos, ¿no? Porque ¿qué estamos diciendo? Es como muy... no quiero usar la palabra... Es terrorífico. Sí. Incluso en las cuántas publicidades, cuántas tapas de revista aparecen niñas, sobre todo sexualizadas. Vos, sin ir más lejos, tuvo hace poco una producción, series, pero también hablemos del común, hay la nena. Hace poco estaba al aire, a Franchella, el sketch de la nena, de Guillermo Franchella. Digo, esto tiene una lógica y un correlato, no son loquitos que aparecen. Empecemos a escuchar un poco en nuestra cotidianidad, con estos pequeños comentarios, estas sutilezas, estas cositas que se deslizan. No sorprendería la aparición de un consumidor y una persona que trafica este tipo de materiales en una sociedad como la nuestra, que todo el tiempo empuja a las infancias y se abusa de sus cuerpos en todo sentido. Digamos, hay una explotación del cuerpo del niño en todo sentido. Claro. Rocha, y en esta coyuntura, digamos, ¿qué pistas qué aportes deberíamos estar compartiendo desde la universidad para poder abordar esta temática? Pienso desde la prevención, inclusive, ¿no? ¿Qué deberíamos estar discutiendo, mirando para intervenir desde esa lógica?
Sí, en principio a mí me parece que la universidad es un actor clave. La universidad, y en mi caso trabajo en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, en tiempos como estos donde se ponen dudas, ¿para qué estamos los científicos y las científicas en este país? Justamente estamos para poner la mirada en estas cuestiones del bien común, porque lo que busca la ciencia justamente es el bien común, es mejorar la calidad de vida de sus pueblos. Entonces, con ese horizonte de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, es que a nosotros nos pueden pedir lo que sea, asesoramiento, poner sobre la mesa lo que sabemos, ir a charlar, ir a pensar diagnósticos, estrategias, ir a pensar cuestiones situadas en nuestros territorios. La universidad acá es un actor clave justamente para formar profesionales sensibles, pero también con un conocimiento de cómo funciona, cómo debería funcionar una sociedad que protege a sus infancias. Porque, insisto con esto, un niño, una niña inserto en una comunidad que tiene deportes recreativos, que tiene un Estado local que, por ejemplo, estimula a la estudiantina, donde no utiliza la fuerza de seguridad para resolver todos los conflictos, donde habilita espacios de diálogo, donde hace participar a sus juventudes de los distintos parlamentos o tomas de decisiones. Digo, esos chicos probablemente van a estar fuera de estos circuitos de trata, de explotación, de violencia. Entonces, eso es como está. Nosotros somos parte del Estado, nosotros como universidad y como centros de investigación, justamente estamos participando de ese gran diálogo y sabemos, porque nos dedicamos a esto, en realidad nos dedicamos a pensar estas cuestiones, podemos llegar a aportar algo. Podemos llegar a aportar algo a esta gran discusión. Entonces, y está bueno saber, está bueno ir también a demandar, digamos, a demandarnos como universidad estos saberes y estas articulaciones. Rocha, queremos agradecerte muchísimo esta posibilidad de pensar y también de aportar desde la radio de la universidad a esta coyuntura tan compleja, tan difícil, pero bueno, me parece que hay que seguir generando estos espacios de conversación. Así que mil gracias. Gracias, Alicia, y gracias, Miguel, siempre por el abordaje respetuoso aparte de estos temas. Un abrazo, gracias. Rosaura Rocha Barrios es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Humanos e investigadora del CONICET. Conversando con nosotros, ella trabaja estas temáticas y me parece que está bueno también esto que ella hace, ¿no? De contarnos que la universidad puede aportar y podemos ir a pedirle cosas a la universidad. Sí, en un contexto, como ella misma lo decía, donde, por ejemplo, el vocero, lo comentábamos ayer, de lo que ahora no es ni siquiera un ministerio, dice que va a haber fondos para investigación científica, pero que no se va a priorizar las ciencias sociales. Sí, totalmente. Para eso están las ciencias sociales. Miguel, nos estamos yendo. Sí. ¿Tenés musiquita para irnos? Tenemos música, sí. Esta semana, la semana anterior también un poquito, la idea era aquellas canciones que siguen tocándose y que tienen una historia antiquísima. Hoy vamos a invertir un poco las cosas. Vamos a recordar que, por ejemplo, esta canción la grabaron grandes guitarristas del rock contemporáneo. Por ejemplo, Ricky Blackmore grabó esta canción